Salut, radiolectura i, com sempre, també molta escriptura. Bon dia, lectors. Benvinguts a l'104.8 de la FM Bellvei Ràdio, la vostra emissora de proximitat. Si és un dimecres i són les 12 del migdia, és l'hora del programa A l'Ambit d'Escriptors, conduït perquè us parla Ramon Valls. Veu que us arriba gràcies a la feina del company David, que està a l'altra banda d'aquesta finestreta i que us fa arribar a les zones als vostres receptors. Ja sabeu que l'objectiu d'aquest programa és que llegiu cada dia una mica més. I és el moment de deixar el llibre i escoltar la ràdio. Ja sabeu també que podeu tornar a escoltar aquest programa el dissabte al matí i el dimarts al vespre. Bé, posant una miqueta la guitarra del meu amic Marc Knopfler, iniciem l'edició d'aquest dimecres de l'Alambit d'Escriptors. Bé, avui el programa a l'Ambit d'Escriptors el dediquem a l'escriptora Ana de la Calle, madrilenya, que és llicenciada en Filosofia i ha sigut professora d'aquesta disciplina durant més de 23 anys. Es va ficar al món editorial, ha publicat moltes coses, però avui ens fixarem en la seva novel·la que ha publicat Terrenota Edicions, titulada Existo para vivir. Existo para vivir combina la novela negra con la reflexión filosófica. Tal ensamblaje se hace posible gracias a una labor narrativa hilada con esmero e intensidad, en la que la trama da lugar a disquisiciones sobre problemas de indudable actualidad avalada por filósofos y literatos, cuyas citas textuales aparecen integradas con naturalidad en la narració. No vull continuar llegint la sinopsis perquè millor és en el seu moment, quan parlem amb la pròpia Ana de la Calle, que ens expliqui exactament el que pugui d'aquesta novel·la. Bé, sense més, comencem la entrevista amb l'escriptora Ana de la Calle. Bueno, queridos oyentes de Alambic de Escritores de Bellvei Radio, aquí me tenéis a mí en una conversación amena con la escritora Ana de la Calle para hablar de ella misma, conocerla y luego comentar la novela que ha publicado Terrenota Ediciones titulada Existo para vivir. Ana, yo aquí confinado como una sardina en lata. ¿Tú qué tal por ahí, Madrid? No, Barcelona. Ah, ¿estás en Barcelona? Sí. Entonces, Barcelona. Es que como tú eres de Madrid, ¿no? Yo soy de Madrid, sí, pero a los 10 años me vine a vivir a Cataluña. Sí. Bueno, entonces eres más catalana que madrileña. Sí, al final no soy nada, por eso. Bueno, sí, ciudadano del mundo, ¿no? Exacto.
Bueno, y dime, ¿qué tal estáis aquí en Barcelona? Porque lo que veo por la Pues, televisión, pues no es muy reconfortante, ¿eh? pues no, la verdad hemos pasado una época bastante dura porque cuando te ponías enfermo la falta de asistencia era bastante penosa. Y bueno, ahora parece que la cosa a nivel de cifras va mejor, pero lo que no acabamos de ver es que la gente esté concienciada de que hay que mantener unas ciertas normas para acabar con esto. Bueno, pero tu caso personal, ¿estás bien? ¿Toda la familia bien? ¿No tenéis ningún problema? Bueno, tengo mi madrastra ingresada aún por el Vaya. tema del coronavirus. Mi marido lo pasó también y la verdad es que nos ha azotado un poco. No he sido Bueno, aquello de que lo hemos pasado pues muy sin directamente, ¿no? enterarnos. Porque si a Sí, si a sí, tu sí. marido lo ha pasado, Sí, entonces mi que lo has marido tenido. estuvieron a punto de ingresarlo, de hecho, sí, sí. No llegó a ingresar, pero estuvo a punto, sí. ¿Y Estuvo cómo te...? confinado en la habitación, Ajá. bueno, unos protocolos de desinfección del piso, de los utensilios que usaba él, apartando los que usaba yo de los que usaba mi hija, en fin, no se lo deseo a nadie, vaya. Y Ujú. luego la cuestión esta de que bueno, en septiembre volverán a mirarle porque la cuestión de las placas tarda en salir bien y entonces seguramente le harán un TAC para comprobar que de la neumonía no le ha quedado nada. Ujú. O sea que el tema es serio como para que la gente se lo tome Sí, sí. seriamente. Hay que vivir algún conocido cerca. Yo aquí por Belvey no he tenido. Bueno, hemos tenido solo un caso, pero no muy conocido por parte mía, pero sin embargo aquí cerca en Calafell sí que he tenido un par de casos de amigos que también lo han pasado mal, me han explicado, he hablado con ellos un par de veces por teléfono y me ha explicado que mejor que no lo pille, que lo han pasado mal. Bueno, pues eso quizás es lo que debería de conocer mucha más gente, ¿no? Para comportarse de una manera más solidaria, ¿no? Sí, Esa es la sí, palabra adecuada, ¿no? sí. Porque yo recuerdo que a mí me dijeron, es que tú mientras no lo sepas te has de comportar como un infectado. Y es verdad, porque no, por el hecho de no transmitirle a los demás aquello que tú, bueno, a lo mejor no lo notas, pero lo llevas, ¿no? Exacto. Bueno, Sí, bueno, sí. vamos a ver. Ana, pongámonos un poco más alegres y vayamos a tu infancia. Eh, Supongo que nacerías con 3 kilitos y pico y unos 60 centímetros como mucho, bueno, como todos, vamos, ¿no? Sí, Eh, Creciste un poquito, mirabas a tu mamá y a tu papá, como hacía yo, y oye, pues dice mamá, debe ser que no sé qué, mamá y tal, y se puso contenta y sonrió, etcétera, etcétera. Pero fuiste creciendo. Y a mí me interesa mucho saber un tema, porque como escritora, y teniendo en cuenta que eres filósofa, y que te has dedicado a la enseñanza, seguro que te acordarás cómo llegaste a a la lectura. ¿Qué camino escogiste? Si fue personal, un camino escogido libremente por ti o fue inducido por alguna actitud o por alguna persona. Pero seguro que fue a temprana edad. sí. Pues mira, curiosamente, yo no es la primera situación de confinamiento que vivo. O sea, hasta los 10 años, por circunstancias familiares X, estuvimos en casa y no fuimos a la escuela ninguno de mis 5 hermanos. Bueno, somos 5 en total, ¿vale? Entonces recuerdo que nos pasábamos la mañana, teníamos una colección de libros adaptados a niños, con la biografía de Galileo, de Copérnico, de Newton, de Marco Polo. Y entonces, para aprender a escribir, nos pasábamos la mañana copiando libros. Yo recuerdo que la forma en que estaban explicadas esas biografías a mí me atraían, me gustaba copiarlas, me enteraba de cosas, aprendía cosas. Y luego hubo una colección de libros, estos ya eran para cuestiones lúdicas, pero hubo una colección de libros que se llamaban Negrito Revés, que luego he descubierto que se publicaron en México y que, bueno, me absorbieron absolutamente porque era un niño de color que tenía la mala fortuna de inocentemente hacer siempre lo contrario de lo que se esperaba de él, ¿no? Con lo cual siempre decepcionaba, siempre... Y recuerdo que aquello a mí me impactó. Y después, lógicamente, cuando ya estuve escolarizada,
tanto en octavo de GB como durante el BUP y el COU, que fue lo que estudié yo, pues tuve dos profesoras de lengua y literatura muy buenas. Y aquí la figura del profesor es muy importante. Es decir, aunque yo ya llevara inquietud ciertamente por la lectura o por estos temas, la figura de un profesor que te transmita pasión por lo que está enseñando es fundamental. Oye, pero entonces, vamos a ver, hay un par de cosas que me hacen gracia. Estas biografías, Newton, ¿cayó la manzana de la sabiduría de golpe y porrazo encima de tu cocorote o cómo fue eso? Bueno, parece ser que sí. Parece ser que sí. A ver, es una anécdota que se explica y que a algunos le dan más verosimilitud y otras menos. Ciertamente que le caiga la manzana no es lo que hace que descubra la ley de la gravitación universal, pero sí que a veces es aquella luz que de repente, cuando tú ya llevas bregado y pensado mucho y cuestionado mucho e investigado mucho, una anécdota muy insignificante aparentemente es lo que hace que veas la luz, entre comillas, Sí, ¿no? sí, es el interruptor. Entonces, exacto, entonces parece, ya te digo que ahí puedes leer un poco versiones, pero la que más abunda es que eso es cierto, pero claro, no es que se le ocurriera porque se le cayó la manzana, sino porque detrás de ello llevaba tiempo investigando, lógicamente. Oye, ¿y qué tiene la manzana? Porque respecto a lo digo respecto a la sabiduría, porque vamos, a mí de pequeñito con el cuento del paraíso terrenal me dijeron que una mujer tentó a su marido con una manzana de la sabiduría. ¿Qué tiene la manzana, esta pobre Sí. fruta que es tan buena? Bueno, yo no sé qué tiene la manzana porque a mí no me gustan las manzanas. Vaya, pues a mí Seguramente, sí. no, pero seguramente porque el que haya constituido un símbolo del pecado al que la mujer lleva al hombre, para mí me ha producido siempre rechazo. Yo desde pequeña descubrí que en este mundo ser niño, cuando era pequeña, era un chollo. O sea, lo de ser mujer eran todo desventajas. Entonces yo recuerdo que de pequeña quería ser niño. Suerte que no vivo ahora, porque creo que me hubieran hormonado y me hubieran transformado en niño. A veces lo he pensado, pero yo creo que lo que descubrí es que ser hombre tenía muchas más ventajas que ser niña, porque había una serie de juegos y de retos a los que parecía que solo podías acceder si eras un hombre. Por ejemplo, jugar al ajedrez. En casa jugábamos al ajedrez. Mi hermana no, o mis otras dos hermanas no jugaban, pero bueno, yo me metí allí con mis hermanos y mi padre y yo quería jugar al ajedrez, no jugar a muñecas. Bueno, otra serie de cosas, pues que ves que realmente es una ventaja. Bueno, Por eso te digo que esto de la manzana a mí siempre me ha dado un poco de repelús. vale. Sí, hay manzanas muy célebres. Vamos a ver, pero quedándonos un poco en tu infancia, me dices 10 años confinada, esto es confinada relativamente, supongo, que es la época que visteis Sí, en Madrid, ¿no? sí, a ver, fue un confinamiento relativamente en el que estábamos en casa todo el día y solo salíamos cuando ya los niños habían salido del colegio, más que nada para que nadie se enterara que no estábamos escolarizados. Aunque yo creo que entonces no era obligatorio, porque esto eran tiempos de Franco. Pero bueno, supongo que un poco por el que dirán, qué pensarán los vecinos y toda esta historia. Entonces, bueno, claro, fue una experiencia de mucha vinculación con mis hermanos, suerte que éramos 5 y teníamos donde pelearnos y donde divertirnos. Y bueno, me incorporé a los estudios en quinto de GB, lo que ahora es quinto de primaria, y antes no había ido al colegio. O sea, no recuerdo cómo aprendí a leer y a escribir, la verdad, pero tampoco he tenido nunca problemas en el colegio por no haber ido los 4 primeros años a primaria y el Ujú. parvulario, ¿no? Que se No, hace no, ahora. no, indudablemente, porque además tú eres licenciado en filosofía, con lo cual quiere decir que dificultades no debías tener ninguna. Pero en esos años entonces tus juegos eran simplemente con tus hermanos. Mis juegos eran con mis hermanos y además esto, con mis hermanos chicos, porque a mí me estimulaba mucho más lo que hacían ellos que no lo que hacía mi hermana, que era reproducir el papel de la mujer ama de casa, ¿no? Pues tener hijos, cocinar, que si los bolsitos.
Claro, a mí me estimulaba mucho más jugar a los juegos reunidos en que hacíamos carreras de caballos, competíamos, jugábamos al ajedrez, a las damas o otra serie de juegos como las canicas o que me parecían mucho más estimulantes. Ujú. Claro, bueno, y cuando llegaste, supongo que esa época es la época que viste en Madrid. Esa es la época que viví en Madrid. Cuando nos trasladamos a Cataluña ya me incorporé al colegio, sí. Ujú. Entonces allí supongo que descubrirías todo un mundo diferente, sobre todo al llegar al colegio, ¿no? Tus Bueno, relaciones con los... sí, lo que pasa es que supongo que ser 5 hace que, bueno, no es aquello de que te sientas solo en ese sentido, ¿no? La verdad es que cuando llegamos al colegio yo creo que no tuvimos ningún problema de integración y es más, íbamos a un colegio público, bueno, entonces se llamaban escuelas nacionales y recuerdo que a la hora del patio de la comida nos escapábamos junto con un amigo de mis hermanos, ¿no? Nos escapábamos las horas del comedor, íbamos por el pueblo escondidos para que nadie nos viera y luego volvíamos porque vivíamos en Palamós en aquel momento, en un pueblo de la costa. Sí, sí, lo Y conozco. entonces, pues bueno, nos escapábamos, volvíamos, bueno, hasta que un día nos pillaron, obviamente, ¿eh? Pero mientras no nos pillaron, la verdad es que nos lo pasamos bastante bien, sí, sí. Bueno, Palamós es un pueblo de costa muy bonito y Sí, además que tiene cosas, bueno, un buen puerto pesquero y también ahora llegan algunos barcos. Eh, Supongo que de aquella época estarías en verano hasta el gorro de los turistas, ¿no? Porque los turistas lo invaden todo y dejan poco espacio para jugar los niños. sí, bueno, y sobre todo también porque, claro, el pueblo vivía del turismo del verano, el resto del año prácticamente, y por tanto todo el pueblo estaba volcado en el turismo. O sea, mi padre tenía un restaurante, yo trabajaba en una peluquería, mis hermanos trabajaban en otro bar, o sea, era como lo que no ganes en verano, no lo vas a ganar durante el invierno, y de alguna manera el sistema de vida era así. Más Palamós, que yo he ido después, ha cambiado mucho, a ver, era más pueblo de lo que es ahora, ¿eh? Ahora es un pueblo, pero la verdad es que bastante grande y bastante extenso, se ha ido ampliando bastante. Sí, bueno, yo recuerdo Palamós que descubrí hace muchos años, yo por mi profesión, que soy arquitecto técnico, bueno, trabajaba en una empresa constructora hace muchos años, te hablo igual hace pues 30 años. Y descubrí que hay una riera detrás de Palamós, que hay un puente, o había un puente de Eiffel, del ingeniero francés de la Torre. Y me quedé de piedra porque había la placa con el nombre de Eiffel allí puesto y me explicaron un poco la historia, lo compraron para precisamente salvar ese gálibo de la riera y poder Sí, abrir campo hacia el transporte de las hortalizas y cosas que había detrás hacia el pueblo. Y bueno, claro, te encuentras en un pueblo como Palamós un puente hecho por Eiffel y dices, ostras, ¿no? ¡Qué pues gozada! lo desconocí absolutamente. Ya ves que haber vivido allí 3 años tampoco Bueno, no, claro, era, pero era pequeña, supongo que estaba no, por ya, las ya, sí. cosas. Igual lo has pasado el puente y ni te has enterado, ¿eh? Seguro, seguro, porque ya te digo que en aquel momento no estaba tan extendido, ¿no? A nivel de territorio, era más pequeño, ¿eh? Era Sí, sí, más sí, sí. Oye, y me has hablado de un maestro. Me has hablado de de un dos. maestro, de dos maestros. Una, sí, de literatura y lengua, que tuve en octavo de GB, Montserrat Bassas, y después durante el BUP y el COU, que tuve prácticamente la misma profesora de lengua y literatura, Conchita Cebes, que yo creo que ambas me transmitieron la pasión por la lengua y por la literatura, tengo que decirlo, ¿eh? Porque yo creo que el, a quien le gusta la buena literatura le gusta la lengua. Sin el dominio de la lengua no se puede escribir buena literatura, ni se puede escribir buena filosofía, ni se puede... O sea, yo de hecho estuve dudando a la hora de estudiar entre estudiar, bueno, filología hispánica, que hubiera sido lo equivalente a literatura y lengua, y estudiar matemáticas, curiosamente, porque me gustaban mucho las matemáticas. Pero al final, cuando descubrí la filosofía en tercero de BUP y ya más en COU, que se hacía historia de la filosofía, pues la verdad es que me di cuenta de que lo que me gustaba era el contenido que había en los libros de literatura
no tanto lo que estéticamente pudieran, a ver, aunque obviamente pues haciendo filosofía, que estudias estética y aprendes a valorarlo, ¿eh? Pero yo creo que a mí lo que me atraía más era que los libros tenían que tener algún mensaje, plantear cuestiones, plantear interrogantes de alguna manera. Y descubrí que la filosofía se ocupaba de eso. Tengo un hermano que ha sido profesor muchos años y ahora ya se ha jubilado hace 3 o 4 años, me parece. Y era profesor de filosofía. ¿En la Universidad de Barcelona? No, en un instituto. Vale, vale. Estaba bastante deprimido por tal y como está el tema de los alumnos de filosofía. No sé tu experiencia cuál es, pero por lo que veo la respuesta es sí, creo que también. Bueno, no, a ver, yo creo que la filosofía es algo que a los alumnos les acaba gustando, o sea, lo que pasa es que quizá inician el curso pensando que la filosofía es una María, ¿no? Y que sobre todo los que hacen tecnología, ¿no? El bachillerato tecnológico, los que hacen el bachillerato sanitario tienen una perspectiva humanística mucho mejor, ¿eh? ¿Vale? Mucho más desarrollada, mucho más sensibles. Pero sin embargo, los que hacen el bachillerato tecnológico, que luego son ingenieros o con perdón arquitectos o todas estas cosas, la sensación es yo para qué quiero la filosofía, esto ha de ser una María. Entonces, cuando empiezas a plantear la materia y la planteas con cierto rigor, cierta exigencia y cierta seriedad, al principio se quedan un poco pasmados, como pensando, esto no es lo que yo me esperaba, pero la verdad es que yo creo que mayoritariamente les acaba gustando. Otra cosa es que algunos se vean más capaces o menos, porque es cierto que cada uno tiene su ritmo de desarrollo y que la filosofía exige un nivel de abstracción al que no todos los chavales están preparados con 17, 18 años. Eso también hay que decirlo. Bueno, el problema de las carreras técnicas, y ahí estamos de acuerdo, yo que estudié, además ya con una cierta edad, porque fui a la universidad, bueno, ya casado y tal, realmente es verdad que noté a faltar un poco más de concepto humano en todo el tipo de enseñanza, porque claro, no es lo mismo ir con 18, 19 años a la universidad que como yo, que ya tenía casi 30 años y que podía discutir de tú a tú con los profesores y veía la actitud, y la actitud, claro, desde luego era todo menos humana, ¿no? Y de eso yo me quejaba constantemente, porque tenía muy poca atención cara al alumno. Recuerdo una anécdota de un sabio, un tío genial, ¿no? Que se puso a escribir formulitas en la pizarra, tal, porque era cálculo de estructuras, y pim, pam, la llenó y un alumno dijo, oiga, perdone, por favor, que me he perdido, y no lo veo. Se giró el hombre y dijo, pues encienda la luz. Se volvió a girar y siguió escribiendo la pizarra. ¿Vale? Claro, esto, pues claro, dices, bueno, oiga, yo a este hombre lo hubiera tirado por la ventana, pero en fin, así funcionábamos, ¿eh? Y luego pues llegaba y precisamente eso que no había visto, aquello, claro, evidentemente salía en el examen. Entraba y salía en el examen, aquí te he pillado, ¿no? Exacto. Estos no se han enterado, pues aquí les zurro. Bueno, vamos, pero en fin, es igual. La enseñanza yo creo que tiene que cambiar mucho, y precisamente por el lado de las humanidades, creo, ¿eh? Sí. Bueno, pero de todas maneras tú en el Colegio Palamós, no me digas que en un pueblo y yendo al colegio y escapándote y haciendo, ¿cómo se llama eso? Cuando no vas a clase. Novillos, sí. Haciendo novillos, supongo que tendrías una panda. Bueno, la panda, la verdad es que éramos los 4 hermanos y un amigo de mis hermanos. Claro, fue un añadido, ¿no? Sí. O sea, seríamos los 4 más un añadido de mi hermano, porque la quinta hermana hay un poco de distancia de edad. Se lleva 6 años con los demás y por tanto ahí quedaba un poco fuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, éramos los 4 más otro. Y a la hora del comedor había un muro en una arboleda que supuestamente no se podía saltar, y se podía saltar efectivamente, y por ahí nos escabullíamos, volvíamos, y pues yo creo que durante 2 o 3 meses nadie se enteró. Joder, hasta que os pillaron. Hasta que nos pillaron. Así que te gustaban las matemáticas, pero también la lengua y la literatura.
Sí, y me gustaba mucho el latín y me gustaba la física, o sea, a ver, un poco me Bueno, gustaba todo. tú has sido una alumna excepcional, una buena alumna, por lo que veo. Bueno, tenía buenas notas, lo que pasa es que creo que también como pasé una adolescencia un poco más alborotada, quizá jugaba pues con la ventaja esa de que sabía que, a ver, que a suspender no iba a suspender porque con lo que hacía sabía que tenías de sobras y por lo tanto, bueno, pues trastadas hacía. Sí, sí, trastadas hacía. Bueno, pero todo esto va ligado a que de alguna manera continuaste leyendo. ¿Y Sí, qué libros te eh, interesaron en esa, en pues esa... claro, en esa época, bueno, quizá en octavo y tal empecé con aquellos libros del Martín Vigil, que ahora no, nadie debe saber ni quién es, no sé si te acuerdas. Pues no, yo no leí Eh, ninguno de Martín Vigil, ¿no? no, yo creo que lo leían más las chicas. Eh, un sexo llamado débil era uno de ellos, bueno, donde se planteaba absolutamente lo contrario, ¿no? De hecho, Martín Vigil era un jesuita muy adelantado a su tiempo y por lo tanto en los libros, bueno, pues planteaba cosas que de alguna manera pensabas, ostras, así tendría que ser, pero de hecho no lo sé, no lo es, ¿no? También tenía uno que se llamaba Una chabola en Bilbao, que era muy duro porque hablaba de la pobreza de una forma bastante descarnada. Luego Cuando la vida sale al encuentro, que era una historia de amor, ahora voy recordando libros. Primero eso, y después una vez estuve en el instituto, pues la verdad es que la profesora que teníamos, aparte de los libros obligatorios que tocaban, pues por los autores que dabas, ¿no? Pues los de Machado, los hacía obligatoriamente de una lista de muchos libros que ella dio, pues leer un libro al mes. Y ahí, pues bueno, fui leyendo y fui de alguna manera habituándome. Ujú. Y luego, bueno, pues claro, cuando estudias filosofía, pues es que ya tienes un gusto y un placer por la lectura, porque si no, no te metes en filosofía. En filosofía se aprende leyendo a los autores, básicamente. Sí. Bien, y esa costumbre no la has perdido. Sigues No, practicando. no, sí, bueno, sí, no he dejado de leer en mi vida. Ujú. A épocas más y otras menos, obviamente, porque tengo dos chavales que ahora son ya 20, 23 años, pero claro, cuando eran más pequeños era un poco más complicado leer, pero bueno, la he ido manteniendo, sí, sí. Bueno, eso es interesante porque realmente la lectura es algo, bueno, es como una magia, ¿no? Que abres un libro y entras en otro mundo. O sea, es capaz de desaparecer de aquí, de la Tierra, y irte al mundo que te propone el autor, Bueno, ¿no? y sobre todo lo que aprendes leyendo a otros a la hora de escribir. Yo, no sé si toca ahora o no, pero querría destacar dos autores que tienen una prosa. Uno es Stefan Zweig, que de hecho es un austriaco, que por lo tanto he accedido a él a través de las traducciones, ¿eh? Pues Pero el tiene, traductor es el que tiene buena prosa es el autor, el traductor, ¿eh? pues no, porque mira, me he leído traducciones de distintos, es que ya lo he buscado, ¿eh? ¿Sí? Distintas traducciones y la verdad es que ahí hay un algo en la prosa de Zweig que quien lo traduzca está ahí. Y ya lo he hecho a posta, ¿eh? Buscar distintos traductores y tal, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, tengo desde una edición de un libro de Zweig, bueno, de las obras completas del año 1955 hasta las que se han hecho ahora. Y la verdad es que, bueno, ese algo que tiene la prosa y el perfil psicológico que hace de los personajes es realmente inigualable. De hecho, era muy amigo de Freud, se carteaban bastante, admiraba a Freud y se entiende un poco, ¿no? Ese interés que tenía, ¿no? Por dejar bien perfilados y bien eh, mostrados los rasgos de cada personaje. Ujú. Y después otro que para mí es una maravilla, aunque es muy controvertido, es Javier Marías. Yo creo que es de la mejor prosa que hay en castellano, este sí, en castellano. Creo que es de la mejor prosa que hay en castellano hoy en día. Hay quien dice que es infumable porque hace frases muy largas, porque, bueno, quizá yo porque soy de filosofía, pues la verdad es que eso no me incomoda, sino que me gusta, ¿no? Sí, sí, bueno.
Es que realmente, claro, leer muchas veces hay que tener una concentración que hay ocasiones que no se tienen, ¿no? Que estamos Sí. leyendo y no tenemos la concentración que deberíamos tener para leer. Y quizás de ahí viene, bueno, que al no prestar la atención debida, pues no tienes que echar otra vez para atrás y eso molesta mucho. Es culpa del lector eso. Sí, lo que pasa es que también es cierto que hay novelas para cada momento también, o Sí, libros para cada momento. sí, Yo, sí, sí. según qué, pues me leo, a mí la novela negra me gusta mucho. Es Uh-huh. muy fácil de leer la novela negra en general. Bienvenido al club, ¿no? Bienvenido al Lo, club. lo celebro. Sí, no, te lo digo porque nosotros aquí en este pueblo somos promotores de un premio literario de novela negra, a ver si te Sí, apuntas. pues ¿Eh? sí, porque ¿Eh? estoy ahora en una y es novela negra también. Bueno, pues ya te envié las bases, se van a publicar. Hoy mismo la he enviado a escritores.org para que las dejen publicadas ya y... Ah, pues salgo ahí, aparezco ahí como autora. O sea que Ajá. ya lo buscaré, ya lo buscaré. Bueno, a ver si las publican, no sé cuándo publican, el tiempo que tardan. Lo he enviado, mira, hoy a las 4 de la tarde. Las he acabado de perfilar, las bases, porque teníamos con los otros organizadores, teníamos un par de puntos que discutir, los hemos debatido, los hemos puesto y hoy los he enviado. Bueno, vamos a ver. Tú escribes, pero realmente no escribes, no empiezas por escribir ficción. No, yo empiezo escribiendo ensayo, pero empiezo escribiendo ensayo además en relación a la educación. He estado 23 años trabajando de profesora de filosofía y los dos primeros, hago un primer microensayo, que se diría, o mini ensayo de 40 y pico de hojas, que es una reflexión sobre el papel del profesor en relación al uso de las nuevas tecnologías. Para mí hay una cosa muy clara y es que el profesor es insustituible. Es insustituible si es un buen profesor. Si se sienta y se dedica a leer el libro de texto, no hace falta. Pero un profesor que tenga liderazgo con los alumnos, que sepa engancharlos y vincularlos emocionalmente, porque es la manera en que vas a vincularlos después a lo que es tu pasión, ¿no? A lo que es tu saber, es fundamental. Y la verdad es que empecé escribiendo ensayo sobre el papel del profesor y las nuevas tecnologías y luego colaboré en una antología que se llama Huérfanos de Sofía, que publicó la editorial Fórcora, que estaba bueno, en el que participaban profesores de universidad, otros profesores de instituto, y la idea era salvar las humanidades, ¿no? Era una especie de reivindicación de las humanidades ante este desprestigio y menosprecio que se tiene. Y colaboré en el capítulo 2. Pero bueno, tú entonces has llegado desde esta cuestión de empezar por los ensayos, pero has hecho un camino y has acabado en la ficción. Sí, lo que pasa es que antes de pasar a la ficción hice un libro que se llama Híbrido, una novela, que es una autobiografía un poco ficcionada. Tiene algún elemento de ficción, pero es una autobiografía un poco ficcionada. Y después de este libro, de esta novela, lo que sí que hice fue publicar un libro que era un compendio de relatos y de aforismos. A ver, para mí el aforismo tiene mucho de filosófico. Y bueno, tenía escritos, no sé, que tengo 2000 y pico de aforismos. Hice una selección de 400 y la verdad es que, bueno, para mí el aforismo es una forma breve, filosófica, de alguna manera para provocar, para suscitar a pensar. No para soltar verdades, porque eso de la verdad es algo que sobrevuela por ahí y no sabemos muy bien qué es. Pero para mí el aforismo debe tener la función de provocar. Es un poco lo que hacía Nietzsche con los aforismos, o Bueno, incluso Cioran. Sí. pero de todas maneras, la novela, la buena novela de ficción, también tiene que provocar esto, ¿no? Es cuando la cierras que como lector hagas una reflexión sobre algo. Sí, por eso a mí hay algunos autores que me gustan y otros de los que prescindo. O sea, yo miro mucho lo que leo, también te lo he de decir. O sea,
La novela negra la uso como distracción, pero también hay unos autores que me gustan. Para mí uno de los mejores es Katzenbach, no sé si, supongo lo conoces, ¿no? El Sí. autor del psicoanalista. Mm. Y bueno, después a nivel de literario, de novela, pues tengo autores que leo y otros pues que no leo, sinceramente. O sea, los que me parece que de alguna manera me van a provocar o me van a suscitar algo, que es lo que intento yo también con las novelas, ¿eh? Lo que pasa es que esta mezcla de género negro con reflexión filosófica es un cierto punto que he encontrado, que no sé hasta qué no sé hasta qué punto va a enganchar o va a gustar a los lectores o no, pero que a mí me parece que es una buena manera de acercar la filosofía a la gente, casi sin que se den cuenta de que en el fondo lo que están es haciendo una reflexión filosófica, ¿no? O sea que hemos llegado a Existo para vivir. Exacto. Bien, ¿qué es Existo para vivir? Pues a ver, de entrada, es lo que te decía, un híbrido entre género negro y reflexión filosófica. Y además la reflexión filosófica está hecha a través de citas de literatos o de filósofos que están integradas en la narración. Tú vas leyendo la novela y si no es porque ves en cursiva una frase o un par de frases, crees que forma parte de la narración que ha hecho el autor. Lo que pasa es que están marcadas en cursiva precisamente para que el lector, sin entorpecerle la lectura, sin desengancharse de la trama, sepa que aquello es una cita. Y si la frase de alguna manera, que para eso están, le conmueve o le sorprende o le... Siempre puede recurrir después, al final del libro, que hay una relación de citas bibliográficas. Sabrá de qué autor es esa cita, esas frases, en qué obra lo publicó, en qué página. Y la construcción de Existo para vivir está hecho así. Es una trama de suspense e intriga y por tanto poco voy a hablar de lo que es el contenido porque no quiero desvelar de alguna manera. Sí. Que el Pero, mayordomo es el asesino, ¿no? exacto, no voy a decir que el mayordomo es el asesino, pero bueno, es una fusión, está intercalado en la misma trama. Yo creo que no es algo que haya quedado forzado, ha salido... ¿Cómo se te... Cómo, a ver, es indudable que tú tenías una inquietud que te condujo a esta historia, ¿no? Seguramente, porque si no, a ver, ¿cómo nació en tu cabeza Existo para vivir? Bueno, a ver, cierto es que había una serie de temas sobre los que estaba trabajando, sobre los que estaba leyendo y sobre los que me estaba planteando cuestiones, ¿no? Toda esta cuestión de el transhumanismo, el poshumanismo, ¿no? La idea esta de que con la ciencia y la tecnología vamos a llegar de alguna manera pues a ser inmortales, ¿no? Ya esto es la exageración, pero que hay quien afirma esto. Y todo este debate sobre el uso que debemos hacer de la ciencia, ¿no? Y el mal uso que hacemos a menudo de la ciencia y la tecnología, bueno, a mí me llevan de alguna manera a buscar una trama que me permita, entre otras cosas, abordar esto. También abordo lo que es la cuestión de género, lo que es las dificultades en el ser humano entre las convicciones y las pasiones, ¿no? O sea, lo que tú crees que debe ser, pero lo que de alguna manera te arrastra a hacer, ¿no? Pues la pasión, el instinto de alguna manera, ¿no? Entonces hay distintos temas que sobrevuelan sobre la novela y que son a partir de los cuales se plantea esta reflexión filosófica. Y luego hay una idea muy clara de fondo que está reflejada en el título. El título se llama Existo, para vivir. Es decir, aquí se está presuponiendo que una cosa es existir y otra cosa es vivir. La existencia de alguna manera es algo que nos viene dada, no la elegimos, nos encontramos existiendo, estamos ahí y el problema con el que nos encontramos es qué hacer con nuestra existencia. Y ahí es donde yo intento transmitir en la novela que la existencia vale la pena si podemos convertirla en vida. Si somos existentes que van
pasivamente vegetando por el mundo y manteniéndose, pues de alguna manera no sé si tiene mucho sentido mantener la existencia. Es una de las cosas que también se plantean a lo largo de la novela. Sí, pero eso tiene mucho que ver precisamente con la manera, o quizás con el tiempo que nos ha tocado vivir, porque yo siempre digo que para mí, he tenido tres vidas. Una maravillosa, que es la infancia, una estúpida, que es la formación y el trabajo, y otra maravillosa, que es esta jubilación que estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Claro, en la de medio, en la que te obligan a unos determinados circuitos y a unos determinados roles, pues yo creo que tu libertad siempre está mermada, la libertad, eso está claro, pero aquí en esta época, pues yo creo que es la de sin vivir, ¿no? Entre la hipoteca, bueno, todas las obligaciones que te creas a tu alrededor, conseguir el trabajo, tal, formar, a ver, esta chica, pues sí, con esta puedo irme a recorrer la vida, pero no lo sabes. En fin, esta época es terrible, pero luego, bueno, por eso digo, para mí hay tres vidas en la vida, ¿no? Uh-huh. No, obviamente tú y yo creo que un poco todo el mundo dentro de su existencia tiene varias fases. Unas son una mierda, con perdón, y por lo tanto no son vida propiamente, ¿no? Y aquellas que podemos considerar maravillosas, las que de alguna manera han tenido sentido para nosotros. O sea, yo parto de la base, esto claro es una opción absolutamente subjetiva y personal, ¿eh? Yo parto de la base de que la existencia en sí misma, bueno, comparado con otros seres vivos, pues bueno, pues tiene una función biológica, ¿de acuerdo? Pero los humanos no nos conformamos con nuestra función biológica porque somos seres con una capacidad racional y una capacidad y una inquietud y una creatividad que necesitamos que todo tenga un porqué, que todo tenga un para qué, que todo tenga un sentido. Entonces, de alguna manera, bueno, para existir hay que esforzarse. A ver, en el sentido de que para subsistir en esta sociedad, es lo que decías tú, nos tenemos que someter a una serie de imperativos que te obligan para poder tener un trabajo, para poder salir adelante. Pero todo esto entra a formar parte de lo que yo denomino subsistencia, ¿no? Mantener la existencia. Ahora, para que yo quiera realmente hacer el esfuerzo de mantener esta existencia que viene muy determinada, que viene muy encapsulada por la sociedad en la que vivimos, ¿qué aliciente o qué otra cosa quiero yo para que merezca la pena hacer el esfuerzo de mantener esa existencia? Para mí está la clave aquí. Y yo creo que eso es algo que cada uno decide por sí mismo. Yo sé lo que me mueve a mí para decir vale la pena de alguna manera mantener la existencia. ¿Por qué? Pues porque esto me va a permitir poder vivir una serie de experiencias, una serie de relaciones con personas que de alguna manera llenan de belleza, y lo digo en el sentido más amplio de la palabra, pues lo que es la existencia, y por tanto se convierte en vida. Ahora, si estamos absolutamente sometidos a lo que es el sistema, a los imperativos y a las exigencias que se nos imponen y nos quedamos ahí y llega el fin de semana y nos tumbamos en el sofá como diciendo no puedo más, pues la verdad es que, claro, no sé hasta qué punto esa existencia vale la pena sostenerla. Bueno, yo sí, pero yo lo que me refiero es que en este periodo, que es desgraciadamente el más largo, ¿no? Tienes lagunas de felicidad, pero tienes también muchas horas de mal sueño, ¿no? Pero bueno, sí, es parte de la vida. Mientras que en la infancia, bueno, horas de mal sueño me parece que ninguna. Y ahora a mi edad... Bueno, pues, yo te diría que eso depende de qué infancias, ¿eh? bueno, claro. A veces nos olvidamos de que hay niños con infancias que terribles, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, en mi caso, bueno, no me puedo quejar. Pudo estar mucho mejor, pero indudablemente no me quejo. Como no me quejo de mi actual situación, ¿no? Estoy encantado de estar como estoy, haber llegado donde he llegado y me considero un privilegiado. A pesar de que, en fin, en algunas cosas no ando maravillosamente, pero en fin.
Dejémoslo así. Bueno, nos queda poco tiempo, que hemos hablado mucho. Vamos a ver. Vale. Sí, el tiempo pasa. Y siempre para adelante, no tiene más que un sentido. Oye, ¿qué estás preparando desde el punto de vista literario? Aparte de la novela que presentarás a Belvey Negro. De acuerdo. Pues aparte de esa novela, en septiembre salen 2 antologías de relatos. Bueno, unas de relatos y otras de microrrelatos. La de relatos es de la editorial Fleming y participo con 2 relatos. Y la de microrrelatos es de un grupo que se llama Literal, un grupo editorial y que tiene su grupo de acceso a través de Facebook y tal, que hicieron, bueno, una selección de microrrelatos y pues, apareció un microrrelato mío. Entonces, de entrada en septiembre aparecerá esto. Por supuesto, tengo pendiente la presentación física y presencial de la novela Existo para vivir, porque para mí, sin presentación, la verdad es como que queda cojo algo, ¿no? La sensación de poder dialogar y debatir con los lectores. Esto tiene una ventaja, que cuando yo quiera hacer la presentación, muchas de las personas que vengan ya se lo habrán leído, con lo cual podremos hablar pues con mucha más claridad en el sentido de, oye, pero ¿esto qué relación tiene con que existo y vivo? Bueno, pues yo te lo aclaro, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de proyectos literarios, pues estas 3 cosas: presentar Existo para vivir, de Terra Ignota, las 2 antologías que llevan su curso y que me han dicho que saldrán a partir de septiembre, y presentarme al concurso de novelas de Belvey. Muy bien, hombre. Vamos a ver, aunque nos queda un minuto. Masticadores Focus. ¿Qué es esto, Masticadores Focus? Ah, sí. A ver, es un blog, bueno, es un blog que está formado por 14 blogs, que lo ha iniciado la editorial Fleming y en el cual yo participo en uno de los blogs como editora junto con Juan Cribello, que es el editor de Fleming, y de hecho yo me encargo de 2 días de la publicación de artículos de filosofía. Y bueno, no escribo yo solamente, por supuesto, sino que escriben otros autores que son filósofos o que son apasionados de la filosofía, y que si entráis pues por Google y ponéis masticadores, os salen, bueno, los 14 blogs que hay de masticadores. Y que es interesante, porque de alguna manera hay una diversidad de perspectivas, de opiniones, participan autores de Latinoamérica, de España, es interesante. Y luego estoy colaborando también en la revista Polisemia, en la que publico pues también de forma puntual, y en otra revista que se llama Humanum, que no sé si fue uno de los enlaces que te facilité, que también es una revista pues un poco de humanidades, ¿no? Lleva un subtítulo que es Nada humano me es ajeno. Entonces eso lo dice todo. Y ya bueno, me callo porque nos pasamos el tiempo. Sí, ha sido un placer, Ana, tenerte con nosotros. Estamos encantados. Yo supongo que o Manuel Barajas o Yuri Matamoros ya me dirán cuándo pueden presentar tu novela, porque estamos en un calendario que no podemos definirlo. No. Pero esperemos que algún día, bueno, nos desconfinen del tema y nos pongan a trabajar. Ha sido un placer tenerte con nosotros y hasta la próxima. Espero yo os agradezco enormemente la invitación y la oportunidad de presentarme al concurso de novelas de Belvey. Serás muy bien recibida. Gracias. Un abrazo, Venga, igualmente. Y hasta el próximo miércoles. A vosotros, estimados oyentes de Alambique de Escritores, que nos volveremos a encontrar.